Hola, abuelo. Siempre he tenido curiosidad por saber cómo eran las cosas cuando tú eras joven. ¿Puedes hablarme del pasado? ¿Cómo eran las cosas entonces? Querida, el pasado era una época muy diferente a la de hoy. La vida era más sencilla, pero tenía sus propios retos. No teníamos toda la tecnología y las comodidades de las que disfrutamos ahora, pero tenía cierto encanto. ¿Qué cosas no había entonces? Bueno, para empezar, no teníamos smartphones ni internet. Dependíamos del teléfono fijo y del correo postal para comunicarnos. Tampoco teníamos ordenadores personales, así que para investigar y recabar información había que ir a bibliotecas y enciclopedias. La televisión se limitaba a unos pocos canales, y no teníamos servicios de streaming ni entretenimiento a la carta como ahora. Eso suena muy diferente de lo que es ahora. ¿Tenía alguna ventaja no disponer de toda esta tecnología? Claro que sí. Pasábamos más tiempo al aire libre y teníamos más interacciones cara a cara con amigos y vecinos. Nuestra imaginación desempeñaba un papel importante en el entretenimiento e inventábamos juegos e historias para entretenernos. Teníamos un mayor sentido de comunidad y pasábamos más tiempo de calidad con la familia y los amigos. Eso suena muy bien. ¿Tenía alguna desventaja no disponer de la tecnología que tenemos hoy en día? Sí, había algunos inconvenientes. Por ejemplo, era más difícil estar en contacto con los seres queridos que vivían lejos. Teníamos que recurrir a las cartas o a costosas llamadas de larga distancia. Acceder a la información no era tan rápido ni tan fácil, y requería más esfuerzo y tiempo. Las opciones de ocio eran limitadas en comparación con la enorme oferta actual. Me imagino que las cosas han cambiado mucho desde entonces. Desde tu punto de vista, ¿qué crees que ha mejorado en el mundo actual? Bueno, sin duda la tecnología ha hecho que muchas cosas sean más cómodas. La comunicación se ha vuelto instantánea y global con los teléfonos inteligentes e Internet. Investigar y aprender es mucho más accesible, con la gran cantidad de información disponible al alcance de la mano. También tenemos tratamientos médicos avanzados y una mejor asistencia sanitaria que han aumentado la esperanza de vida y mejorado la calidad de vida de muchos. Eso es cierto. Pero, ¿qué crees que ha empeorado con el tiempo? En mi opinión, el ritmo acelerado del mundo actual ha provocado una falta de paciencia y de auténtica conexión humana. La gente parece más absorta en sus dispositivos que en relacionarse con quienes le rodean. Además, la exposición constante a los medios de comunicación y a las presiones sociales pueden crear expectativas y ansiedades poco realistas. El mundo puede resultar a veces abrumador, y es importante encontrar el equilibrio y dar prioridad a nuestro bienestar.
Gracias por compartir tu perspectiva, abuelo. Es interesante escuchar cómo han cambiado algunas cosas y otras han permanecido igual. Abuelo, sé que hablas varios idiomas. ¿Cómo los aprendiste? ¿Fue diferente a cómo aprendemos idiomas hoy en día? Sí, aprender idiomas siempre ha sido una parte importante de mi vida. En aquel entonces no teníamos aplicaciones para aprender idiomas, ni canales de YouTube como Aprender Español Online. Dependíamos más de métodos tradicionales. Tomaba las clases de idioma en la escuela y teníamos libros de texto, diccionarios y grabaciones de audio para practicar nuestra pronunciación y vocabulario. Eso suena un poco más desafiante que usar aplicaciones de idiomas. ¿Tuviste alguna oportunidad de practicar hablando con hablantes nativos? Sí, la tuvimos. Si bien viajar no era tan común o accesible como lo es hoy en día, aún teníamos oportunidades de interactuar con hablantes nativos. A veces alojábamos estudiantes de intercambio internacionales o participábamos en programas de intercambio de idiomas. También hacíamos un esfuerzo por entablar conversaciones con personas de diferentes países, siempre que teníamos la oportunidad. Era una forma más personal y envolvente de aprender. Es increíble. ¿Crees que el proceso de aprendizaje de idiomas se ha vuelto más fácil o más difícil en la actualidad? Es difícil decirlo. Por un lado, la tecnología ha hecho que aprender idiomas sea más conveniente y accesible. Tienes una gran cantidad de recursos disponibles en cualquier momento. Y las aplicaciones de aprendizaje de idiomas o los canales de YouTube pueden hacer que el esfuerzo sea más interactivo y atractivo. Por otro lado, la abundancia de recursos puede ser abrumadora y puede ser difícil mantener la motivación y la concentración en medio de tantas distracciones. Además, en algunos casos, puede faltar el toque personal de las interacciones cara a cara. Puedo ver cómo es una espada de doble filo, pero ¿crees que las habilidades lingüísticas que aprendemos hoy son tan sólidas como solían ser? Bueno, eso depende del individuo y su dedicación al aprendizaje. La tecnología puede ayudar con el vocabulario y la gramática, pero es importante recordar que la fluidez y la comprensión real provienen de la práctica y la inmersión en la vida real. Entonces, aunque las herramientas son diferentes, el compromiso de aprender y practicar sigue siendo crucial. Tiene sentido. Recordaré sumergirme en situaciones de la vida real tanto como sea posible al aprender idiomas. Gracias, abuelo. De nada, querida. Aprender idiomas es un viaje maravilloso y me alegra que estés interesada en ello. Recuerda, la alegría de descubrir nuevas culturas y conectarte con personas a través del idioma es una aventura de por vida. ¿Quieres ver más vídeos?
Suscríbete a nuestro canal. Todos los domingos un nuevo vídeo.